ha oído hablar de fe, pero muy pocos saben lo que es la fe verdadera. Para eso vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 10. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, mis hermanos, pues muchas veces se ha hablado de la fe. Hay gente que habla de la fe de una manera, habla de la fe de otra manera. Hablan que solo los religiosos tienen fe. Hablan que solo la fe es para tontos e incultos, y que los cristianos somos los más ignorantes por poner nuestra fe en algo que no podemos palpar ni comprobar. También se dice que la fe es una palabra con multitud de significados. Se habla de una fe religiosa, se habla de una fe en la ciencia, se habla de la fe en la medicina, incluso se habla de la fe en fantasmas, en los ovnis, y hablan de muchas maneras de la fe, pero nunca se oye hablar de la verdadera fe, o más bien se oye hablar de la verdadera fe, pero muy pocos conocen la verdadera fe. Otros dividen la fe en dos partes: únicamente la fe de un conjunto de creencias religiosas, a donde la gente cree en dioses, en santos, en ángeles, en apariciones. Esa es una fe que le llaman la fe religiosa o la fe en creencias religiosas. Y la otra fe, que es la fe científica, que ellos creen en cosas sin necesidad de pruebas concluyentes. Ellos creen en el Big Bang, ellos creen en la evolución, y ellos también creen en los ovnis o los extraterrestres. Creen en eso y lo creen ciegamente. La gente lo cree ciegamente, confía en eso totalmente, defienden aún que son ovnis y que no es Dios el que hizo que la gente fuera al tercer cielo. Algunos otros creen que el Big Bang hizo toda la creación que vemos el día de hoy, que incluso nosotros somos producto de un Big Bang. O algunos creen también en que venimos del mono, en la evolución. Otros más dicen que la religión existe porque el ser humano fue el que inventó a Dios, inventó la religión, y de esa manera pues nosotros creemos en un Dios, pero ese Dios fue inventado. Eso lo dicen también muchas personas para poder excusarse de que son ateos o de que no tienen ninguna creencia. Otros lo hacen de una manera diciendo que es un mito la fe, que no es verdad la fe, porque ¿cómo vamos a creer en algo que no podemos ver? Mucha gente incluso dice que esa naturaleza que vemos no fue un solo Dios. Los que ya se atreven a hablar de Dios dicen, bueno, no fue el Big Bang, no fue la evolución, pero fueron varios dioses. Y a cada uno de los dioses les ponen nombre: el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios del agua, el dios de la tierra, y le ponen varios nombres. ¿Por qué? Porque no quieren verdaderamente reconocer al Dios verdadero y no quieren tener esa fe. Pero nosotros, al estudiar todos esos sucesos, descubrimos que ninguno tiene una validez que se pueda comprobar. Aunque se tenga mucha fe, al final resulta ser algo que no es real. No es lo mismo nosotros que decimos que tenemos fe, mas sin embargo nuestra fe nos lleva a hacer cosas inimaginables. Ninguno de nosotros creíamos que íbamos a poder dejar a nuestra tierra y nuestra parentela.
Ninguno de nosotros vamos a imaginar que estamos dispuestos al grado de morir por nuestra fe. Y mucha gente no cree en esa fe tan real que nosotros tenemos, porque ellos creen que es ficticia o que únicamente ha sido producto de que alguien nos ha infundido miedo y por eso creemos en ese Dios todopoderoso. Nuestra fe es más lógica que la fe ilógica de los demás. ¿Por qué? Porque a través de los hechos podemos comprobar verdaderamente que nada se puede crear de la nada si no es por un Dios todopoderoso. No podemos. Podríamos decir, no, es que la gallina fue primero. Bueno, ¿y quién hizo la gallina? El huevo. ¿Y quién hizo el huevo? Y nunca terminaríamos. Mas, sin embargo, cuando viene Dios y dice, es que yo de la nada hice todo, entonces es cuando ya viene esa fe que nos va afirmando y confirmando que estamos en lo real. A muchos hombres les resulta cómodo y productivo continuar con esa fe que viene de mitos y que viene de creencias religiosas, porque saben que creyendo en eso no van a estar involucrados en la santidad, en el cambio de vida, en la transformación, y por eso dicen, no, pues prefiero creer en esos dioses que aunque no los veo, pues me son más convenientes. Y la humanidad de esa manera está creyendo en algo que no es real y poniéndole una fe que es de acuerdo a su conveniencia. La diferencia de nosotros, nuestra fe, es que aunque no quisiéramos ponerla, hay algo que nos está diciendo que es verdadero. Y por eso es que es imposible que todos tengan esa fe. Únicamente, ¿quién? Los hijos de Dios. Únicamente los verdaderos hijos de Dios vamos a tener ese tipo de fe. Nadie más. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. El hombre carnal no entiende las cosas espirituales. El hombre animal, como lo dice la Reina Valera 1602, no entiende las cosas celestiales. No las entiende. Entonces, por eso, cuando llegamos a Cristo, hay una lucha entre la carne y el espíritu, porque nos dice, es que sí creo que existe el Dios verdadero, pero mi carne se rebela. Por eso muchos prefieren decir, mejor sigo a mis creencias anteriores, o a los mitos nuevos, o a lo que más me conviene. La fe como creencia sin pruebas es algo más mundano, y Dios lo ha advertido a través de las Escrituras. La gente va a creer en lo que ve porque le conviene. La gente va a creer en lo que no ve porque le conviene. Pero los elegidos de Dios vamos a creer aunque muchas veces no nos conviene. De acuerdo a nuestros ojos naturales. De acuerdo a nuestros ojos naturales decimos, no, eso no es verdad. Nuestros ojos naturales dicen, no, no puede ser posible. ¿Cómo es que va a haber una bendición en medio de las pruebas? Y Dios después nos muestra que vienen los frutos apacibles. Entonces, mucha gente dice también que nosotros nos hemos vuelto tan altamente religiosos que al grado de que decidimos dejar todo por seguir a un Dios invisible. Y sí, hemos decidido dejar todo por seguir a un Dios invisible, y eso se llama fe verdadera. Fe verdadera. Hay quienes encierran la fe únicamente en que existe Dios, sin importar si es verdad o no. Ellos mismos proveen creencias ficticias para poder desviar la mirada de Dios y tratar de que la humanidad le preste menos atención a lo concerniente a la verdadera fe y al verdadero Dios. Por eso es que ahora últimamente estamos viendo tantas y tantas doctrinas, tantas y tantas religiones, tantas y tantas creencias, mis hermanos, porque al hombre no le conviene que crean en el verdadero Dios. Al mundo no le conviene que creamos en el verdadero Dios. A Satanás no le conviene que creamos en el verdadero Dios. Y por eso salen tantos, ¿para qué? Para confundir a la humanidad. Por eso es que Dios dijo bien claro que Él iba a ser el que venía a rescatarnos a nosotros. ¿De qué nos iba a rescatar? De la ignorancia, de la condenación, de las mentiras del diablo. Él es el único. Porque probablemente yo me vaya a desviar un día, pero si tú tienes bien cimentada tu fe, no te vas a desviar tú. O probablemente ustedes se desvíen un día, pero como yo tengo bien cimentada mi fe, nunca me voy a desviar.
porque mi salvación no depende de ustedes, ni la salvación de ustedes depende de mí, sino depende de un creador de los cielos, de la tierra, un Dios que se hizo hombre y vino a morir por cada uno de ustedes. Entonces, eso es lo que no le conviene a Satanás y por eso mete tantas y tantas mentiras. Al enemigo no le conviene que la gente busque a Dios. Al enemigo no le conviene y por eso los envuelve con mentiras fáciles. Porque es más fácil creer en que allá con un amuleto voy a tener suerte a creer en un Dios que no veo y que me dice que mi salvación ya está asegurada. ¿Quién de ustedes puede decir antes de conocer a Cristo que no creíamos en que la patita de conejo nos daba seguridad? Y lo creíamos, y ahí traíamos la patita de conejo y cuidado si se nos perdía, porque andábamos como locos buscándola para tenerla porque era la de la buena suerte. ¿Cuántos de nosotros guardábamos el billete de la primera venta para que nos fuera bien durante todo lo demás, el demás día? ¿Por qué? Porque creíamos en ese billete y creíamos en la buena suerte. Y es más fácil creer en eso que creer en que Dios me va a bendecir, aún viendo que todo está oscuro. Mucha gente es lo que prefiere, las cosas fáciles, creer en lo fácil, porque lo difícil no cualquiera lo cree. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que la puerta era angosta. Porque vamos a entrar aquellos que verdaderamente tenemos fe en algo que no podemos palpar. Mas, sin embargo, eso que no lo podemos palpar, lo podemos comprobar a través de las Escrituras. Lo podemos comprobar, porque Dios no vino y puso las Escrituras para ver si creíamos en Él. Las Escrituras son para comprobar que creemos en Él y que Él es verdadero. Así que nosotros ya no buscamos lo fácil, buscamos lo verdadero. Para que la gente de esa manera, creyendo en lo fácil, crea más en eso que en Dios. Y el mundo, Satanás y todas las demás religiones que nos dan apariciones. Ay, se apareció la Virgen y como ya la vieron, ahora sí creen en ella. Ay, se me aparecieron unos ángeles y me pusieron unas láminas de oro y en ellas viene el Nuevo Testamento. Y ahí están los mormones creyendo en eso, en falacias, en mentiras, en cosas más fáciles de digerir. Ellos también dicen incluso que fueron al cielo y fueron al infierno y Dios les mostró el cielo y Dios les mostró el infierno y de esa manera van a poder ellos predicar la verdad. Puras mentiras, hermanos, porque nadie puede hacer eso, solo que Dios lo decidiera, pero Dios ya decidió que toda su palabra estuviera escrita en esos 66 libros en los cuales creemos. Otros vienen y te dicen, no, es que yo fui raptado por los extraterrestres. Y esos extraterrestres vinieron y me dijeron que tienen una nueva tierra, una tierra paradisíaca, un nuevo Edén. Y la gente lo cree. Lo cree. Creen que son los extraterrestres. O a algunos otros les enseñan que hay ángeles o guías protectores. Yo conozco a mucha gente que dice, no, es que mi ángel me guía, mi ángel me muestra qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado, y le creen, incluso hasta les ponen nombre, o sus guías espirituales. Es que mi guía espiritual era un antiguo indígena que conocía mucho de esoterismo y de medicina, y por eso puedo sanar a mucha gente. Todo eso son mentiras, mis hermanos, y más sin embargo la gente lo cree. Otros más atrevidos les dicen, es que yo tengo un agua que te va a sanar de cualquier enfermedad. Y tienen tanta fe en esa agua que según ellos se sienten sanados. Otros le dan ese poder al aceite. Unge con aceite tu casa, unge con aceite tu carro, unge con aceite todo para que te vaya bien. Y la gente lo cree. Y ustedes podrían decir, ¿y por qué le cree la gente? Pues porque necesitan creer en algo. Necesitan creer en algo. Dios nos puso esa necesidad de creer en algo. El problema es que el hombre está creyendo en lo creado en lugar del creador.
Les venden piedritas con poderes, les venden agua bendita, aceite bendito, les venden tantas y tantos amuletos, tantas cosas. Ay, el cuarzo es para la buena suerte, ay, la esmeralda es para que te vaya bien, y todo es para bueno. Y la gente lo cree porque también tiene esa necesidad. Pero esperemos en Dios que esa gente que anda buscando y buscando y buscando, un día Dios los rescate, los vaya a buscar de donde están y los rescate y les enseñe la verdad. Y no nada más el mundo esotérico, no nada más el mundo ateo, sino también el mundo religioso. Esas religiones que te guían a tener fe en que no hay infierno. Te dicen, no, no hay infierno. No voy a decir testigos de Jehová, pero dicen, no hay infierno. Es mentira, o ni tampoco voy a decir adventistas. Nada más duerme tu alma, duerme tu cuerpo, pero un día vas a ser rescatado y te vas a ir con el Creador. No les hablan de infierno, no les hablan de condenación, no les hablan de conversión. Otros te dicen, no te preocupes, entre más ores y pagues más por oraciones y rezos y todo, el alma de tu ser querido va a salir del purgatorio. Otros están pagando por adelantado, mis hermanos, no sé si lo sabían. Pagan por adelantado misas, rezos y dan dinero, limosnas, ofrendas, para que no duren mucho tiempo en el purgatorio. ¿De verdad? ¿Y qué creen? Lo cree la gente. Lo cree la gente. Creen que eso es fe y lo creen tan ciegamente que rinden culto a todas esas personas y a todas esas creencias. Otros, ya más cristianizados o más religiosos, te dicen que tienes que ayunar para que Dios te bendiga. Y ahí ves a la gente ayunando, absteniéndose de comida, pero no por convicción, sino para ganar el favor de Dios. Como torciéndole la mano a Dios, voy a ayunar para que me bendigas, voy a ayunar para que me vaya bien, voy a ayunar. Y no es así, mis hermanos. Otros hemos visto que dicen, la Biblia dice que si yo tomo veneno no me va a pasar nada. ¿Y cuántos han muerto por mordeduras de serpientes? Otros se han enterrado porque Dios los va a resucitar y han muerto. Y todo es una fe equivocada, una fe errónea. Pero no solo la religión te enseña una fe falsa, también los gobernantes te piden o te dicen que si tú crees en ellos, se va a acabar las guerras, se va a acabar el hambre, va a haber un nuevo orden mundial. Te hacen o quieren que tú creas en sus propuestas para que tú ciegamente votes por ellos, sin darse cuenta que nosotros los hijos de Dios sabemos que todo eso depende de Dios. Dios pone reyes, Dios quita reyes, Dios pone pastores, Dios quita pastores, Dios pone a quién va a salvar y Dios rechaza al que no va a salvar. Todo depende de Dios, mis hermanos. ¿Quién soy yo para ponerle trabas a Dios? Oye, ¿por qué no salvas a mi hermano, a mi papá? Oye, ¿por qué metes a ese gobernante? Muchas veces hay algunos pastores, y yo me atrevo también a decirlo, muchas veces los gobernantes que tenemos es por misma causa de nuestra desobediencia. Por nosotros mismos, Dios pone ese tipo de gobernantes como Nabucodonosor. Los pone Él. ¿O qué acaso Nabucodonosor salió solito? No, Dios decidió que lo pusiera para que fueran también su pueblo, fuera esclavo en Babilonia. Así que mis hermanos, no es nada más en cuestión religiosa. La fe falsa va a estar por todos lados. La fe falsa la vamos a encontrar en cualquier lugar. La fe falsa la vamos a encontrar en lo menos que lo andemos buscando. Pero la fe verdadera, esa nunca la vamos a encontrar en cualquier lugar. La fe verdadera ni siquiera la vas a encontrar tú. La fe verdadera no la encuentras tú. La fe verdadera te la da Dios, igual que la gracia, igual que la salvación, igual que cualquier otra cosa que venga de parte de Dios.
Este mundo perdido cree en el dioses falsos, pero no quiere creer en el Dios verdadero. Cree en cristos falsos, pero no cree en el Cristo verdadero. Cree en pastores falsos, pero no cree en los pastores verdaderos. Cree en hermanos falsos, pero no cree en hermanos verdaderos. Ellos tratan de creer en todo lo que les convenga. Aquí me siento bien, aquí me siento a gusto, aquí me voy a quedar. Y, lógicamente, si hay falsos maestros, falsos pastores, falsos cristos, falsos dioses, lógicamente que hay falsa fe. Pero también hay fe verdadera. Y la fe verdadera, mis hermanos, como les decía, no es necesaria buscarla por muchos lugares. La fe verdadera es fácil tenerla cuando somos escogidos por Dios, cuando somos nacidos de Dios. Entonces sí, vamos a tener la fe verdadera. Y de esta manera nosotros vamos a ir comprobándola. ¿De qué manera? Escudriñando las escrituras. Al escudriñar tú las escrituras vas a encontrar la fe verdadera y te vas a dar cuenta si estás en la verdadera o en la falsa. Las mismas escrituras te van a ir mostrando y comprobando en qué fe estás. Si tú quieres tener la fe verdadera sin escudriñar las escrituras, no tienes la fe verdadera. Si tú quieres tener la fe verdadera sin dejarte guiar por alguien que te está hablando a través de las escrituras, no vas a tener la fe verdadera. Porque muchos te hablan acerca de las escrituras, pero le agregan tradiciones, le agregan otro libro, le agregan una revista, le agregan otras cosas que te gusten a ti. Y aquí yo sé que va a dolerles a algunos cuando oigan que también muchos deciden agregarle la Navidad, agregarle la Semana Santa, agregarle el Halloween, agregarle muchas cosas de esas. ¿Para qué? Para que la fe supuestamente verdadera sea agradable al mundo. Pero cuando Dios dice, es que la fe verdadera es quito esto, quito esto, quito esto, quito aquello, hasta que tú estés verdaderamente hecho a mi imagen y semejanza, dice Dios. Entonces es cuando estamos en la fe verdadera. La fe verdadera duele, mis hermanos. Por eso no todos la soportan, por eso no todos la aguantan, por eso no todos la terminan, no terminan la carrera, porque la fe no es para cualquiera. Y si tú dices haber nacido de nuevo y tener la fe verdadera, pero no está respaldada por las escrituras, pues yo lo único que te puedo decir y te puedo desengañar es que tu fe es falsa. Tu fe es falsa. Tiene que estar respaldada por las escrituras, pero respaldada al 100%. ¿Qué estoy hablando de al 100%? Que no vas a poder tomar un solo versículo y de esa manera hacer una fe. No, la fe verdadera se tiene que respaldar con toda la Biblia, con todas las escrituras, mis hermanos. Porque un versículo es bien fácil sacarlo de contexto y hacer de eso una religión o una denominación o una fe falsa. La misma palabra de Dios nos muestra lo que es la fe verdadera y cómo podemos obtenerla. Vamos a ver nuestros versículos de inicio. Efesios 2, del 4 al 5. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con gracia, con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Desde cuándo nos dio vida el Señor? Juntamente con Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya nos había amado. O sea, Dios no nos amó hasta que nosotros llegamos a Cristo. Dios no nos amó siendo pecadores. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso es una mentira eso de que Dios ama al pecador y no al pecado. Dios amó a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente
con Cristo. Ya estábamos en los planes de Dios, ya estábamos en la mente de Dios, aun cuando todavía nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso no podemos llegar a decirle a la gente, a toda la gente, que Dios le ama, porque no, Dios nada más amó a sus escogidos, y Dios los salvó a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero para poder ser un hecho de que somos salvos, tenía que haber arrepentimiento y conversión. Y eso no lo podíamos hacer antes de la fundación del mundo. No lo podíamos hacer en el vientre de nuestra madre. No lo podíamos hacer cuando éramos bebés. Lo teníamos que hacer cuando se nos predicó el Evangelio, cuando Dios decidió que creyéramos y de esa manera pudiéramos decidir seguir a Cristo. Por eso mucha gente dice, no, es que desde el vientre de mi madre me escogió. Sí, desde el vientre de tu madre, de tu mamá te escogió Dios, pero no desde el vientre de tu mamá eres salvo, porque necesita pasar el proceso del arrepentimiento. Así que únicamente los nacidos de Dios podemos tener una fe verdadera. Porque si antes estábamos muertos, por lógica, nuestra fe estaba muerta y también no era la verdadera, aunque teníamos fe, y todo mundo tiene fe. Incluso cuando llegamos a un lugar y nos sentamos en una silla, tenemos fe en que la silla nos va a soportar. Pero eso no quiere decir que es la fe verdadera. Creemos que la silla nos va a soportar porque vemos que la silla está hecha para sentarnos y para soportarnos. Pero ya cuando ves que la silla como que se tambalea, dices, no, mejor busco otra silla. Aquí en la fe verdadera, nosotros creemos y confiamos que verdaderamente hemos sido salvados de la condenación. Dicen el 6 y el 7, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si ustedes se dan cuenta, nos está hablando en tiempo presente. Dice que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice que estaremos sentados. ¿Quiénes somos los que ya estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales? Los que ya somos salvos, los que ya hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero tiene que pasar este proceso. Recordemos que dice que el que persevere hasta el final será salvo. Yo no puedo decir, ya estoy sentado en el lugar celestial, ya estoy sentado juntamente con Cristo y ya me puedo ir al mundo. No. Tenemos que perseverar hasta el final para ver si verdaderamente éramos hijos de Dios o no. ¿Será que tú vas a perseverar hasta el final? ¿O te vas a quedar a mitad del camino? Si tú te quedas a la mitad del camino, déjame decirte que entonces no eres salvo. Porque solamente los salvos permanecemos hasta el final del camino. Y dice en el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros ya estamos sentados en el reino celestial, ya estamos juntamente con Cristo, y en los tiempos venideros, cuando todo venga y se muestre, vamos a ver las riquezas de su gloria. Y vamos a ver que es verdad y que nuestra fe era verdadera. Así que mis hermanos, al nacer de nuevo, podemos ya ver las abundantes riquezas de su gracia, pero no son nada comparables con las que veremos posteriormente. Antes estábamos ciegos y solo podíamos tener fe en lo que no es, pero al nacer de nuevo, ahora vemos lo que era imposible ver y por eso creemos. ¿Por qué crees? ¿Por qué confías en Dios? ¿Por qué crees que es verdad lo que estás caminando? ¿Por qué crees que es verdad lo que estás haciendo? ¿Por qué crees que es verdad lo que estás viviendo? ¿Por qué lo crees? Por fe. ¿Y por qué soportas? ¿Por qué aguantas? Por fe. No es por tus fuerzas, no es por ti. Si fuera por tus fuerzas ya te hubieras ido. Pero hay algo superior, hay algo más grande que te mantiene de pie y que te mantiene firme. Eso es la fe verdadera. Esa es la que nos va a sostener hasta el final. No va a ser otra cosa.
Dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe verdadera, mis hermanos, al igual que la gracia, es un don de Dios. Es algo que no podemos obtener, es algo que no podemos sacar por ser buenos, es algo que no vamos a lograr por hacer votos de celibato, por estar por mucho tiempo en una religión o por ser asiduos lectores. No porque hayas leído muchas veces la Biblia vas a tener fe. Eso que quede bien claro también. Porque muchos dicen, es que yo voy a leer para que tenga yo más fe, para que aumente mi fe. No, ni tampoco es porque ores mucho, ni porque ayunes mucho. La fe no depende de nosotros. La fe lo que sí puede pasar es que puede ir madurando. Vamos a ir madurando en fe. La fe verdadera nos hace madurar, nos hace crecer, porque recordemos que dice en el versículo 9, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces nuestra fe de nada sirve, pero la fe que Dios nos da sí nos sirve para poder avanzar con pasos firmes. Si yo no tengo la fe de Dios, no voy a poder avanzar con pasos firmes. La fe no es una obra que tú puedas obtener, ni es algo con lo que puedas nacer. Puedes tener mucha fe, pero nunca será fe en el Dios verdadero, porque tu fe está muerta si no has nacido de nuevo. Dice en versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué hacemos obras diferentes a los demás? ¿Por qué hemos sido transformados? Porque ahora confiamos más en que si yo dejo de tomar es bueno para mí, para mi familia, para la gente, pero sobre todo para Dios. Por fe. Yo dejo de hacer muchas cosas por fe, no para que me vean los demás. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 de Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no la podemos mostrar al igual que la salvación. La salvación no se la podemos mostrar a nadie, mas sin embargo sabemos que somos salvos. Y la fe también, yo no les puedo decir, es que yo tengo fe en el Dios verdadero, pero cada paso que yo doy es una prueba de mi fe. Encontramos a un hombre, creo que todos lo conocen, que hizo un arca en un lugar donde nunca había llovido, en un lugar que estaba desértico, mas sin embargo confió en lo que le había dicho Dios. Eso es fe. Hay otro hombre que le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él confió y no lo vio, mas sin embargo confió. Y después le dijo, dame a tu hijo, entrégamelo. Y confió. Eso es fe. Por eso es que ellos aparecen como los héroes de la fe en el libro de Hebreos. Porque eso es fe, creer y confiar, mis hermanos. Te va a pedir cosas, Dios, que tú nunca pensaste que las ibas a poder hacer. Y lo vas a hacer. Y cuando tú lo hagas, te vas a sorprender. Vas a decir, ¿cómo? ¿Yo creyendo en esto? Pero si yo no era capaz de hacerlo. Vemos a otro hombre que por esa fe estuvo dispuesto a presentarse delante de un faraón tirano para sacar a todo el pueblo. Imagínate que Dios te dijera, ¿sabes qué? Vas a ir a sacar al pueblo de Israel, vamos a suponer, ¿no? O al pueblo de Ucrania y le vas a decir que ellos van a ser salvos, que dejen a todo ahí de la guerra, que tiren sus armas, porque Dios les va a dar la libertad. La gente no, te va a tomar de a loco. Ahora imagínense a tanta y tantos miles de personas y que llegue y les diga, ¿saben qué? Únicamente Dios quiere que lo vayan a adorar allá en el desierto y de esa manera ustedes serán libres de la esclavitud. Y no lo creyó la gente. Incluso llegaban y ya después decían, no, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Cuántos de esos que siguieron a Moisés se salvaron, mis hermanos? Muy pocos.
¿Por qué? Porque muchos se fueron creyendo que tenían fe, pero la fe que tenían era nada más porque querían libertad, pero no sabían que la libertad les iba a costar. Y lo mismo nosotros, muchas veces escuchamos la palabra y, ay, sí, sí, voy a seguirlo. Y como vemos que van cayendo uno y otro y otro. ¿Por qué? Porque su fe no fue la verdadera. La fe verdadera no la podemos comprar ni vender, como se los dije, ni podemos heredarla, ni tampoco dársela a nuestros seres queridos, ya sean familiares o conocidos. No podemos, por más que digamos, ay, es que yo voy a darle la fe a mi marido, le voy a dar la fe a mis papás, le voy a dar fe a mis hijos. No podemos heredarla. La fe es únicamente un don de Dios que Dios nos da a los que Él decide. ¿Será que tú tienes fe? La falsa fe sí la compramos. Compramos un amuleto y dices, yo voy a poner fe en este amuleto. Yo voy a poner fe en esta imagen. Yo voy a poner fe en, como les decía yo, en la patita de conejo. En el billete de $2. En el primer billete de mi venta. Y tienen fe. Eso sí se puede comprar. Esto se puede incluso también aventar. Ya no quiero tener fe en esto. Pero la fe verdadera ni se puede comprar, ni se puede heredar, ni tampoco podemos quitarla. Eso que quede bien claro. Recuerden a Jonás. Dijo, no, yo me voy por el otro lado donde Dios no esté. Pero Dios ya lo había escogido. Y Dios lo regresó otra vez a hacer lo que Dios le mandó hacer. Y si Dios ya te escogió, tú vas a hacer lo que tú no, aunque tú no lo quieras, vas a hacer lo que Dios te mande. Aunque tú no lo quieras. No, mejor no. No, ¿cómo voy a dejar a mi familia? No, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? No, ¿cómo voy a dejar esto? Y dice Dios, bueno, ok, no lo hagas. Pero de que lo vas a hacer, lo vas a hacer. No ahorita, te voy a dejar que te des de topes. Y lo vemos, mis hermanos, como Jonás trató de huir, Dios lo dejó y al final tuvo que clamar a Dios porque se dio cuenta que necesitaba a Dios para poder ser liberado del gran pez, que no era una ballena. Así que muchos definen la fe como una creencia en algo que no se ve. Y así es. Una devoción a Dios, al Dios Todopoderoso. No podemos tener devoción a cualquier cosa. No podemos creer en cualquier cosa, mis hermanos. También la fe es confiar en alguien o en algo ciegamente. Así como los del mundo creen y confían ciegamente en lo suyo, nosotros creemos y confiamos ciegamente en el Dios verdadero. Yo sí, yo al menos sí confío en Él. Y aunque yo vea todo oscuro, y aunque yo vea que todo está en mi contra, yo sigo creyendo en Él. Y sabes una cosa, entre más lo digas, más pruebas va a haber. Y dices, no, mejor no lo digo, pero ya lo pensaste y Dios es omnisciente. Así que aunque lo digas o no lo digas, Dios sabe que tiene que probar tu fe. Dios sabe que tú probablemente lo vayas a negar 3 veces. Dios sabe que muchas veces vas a decir no, pero Dios también sabe que Él te dará las fuerzas para continuar y terminar esta carrera. Depende de Él, no de ti. También la definen como fe estas cosas porque aparentemente no hay prueba lógica. ¿eh? Yo creo en que la Virgen se me apareció y no hay prueba lógica. Por eso mismo creo. Sí, pero no está basada en la Biblia. La Biblia dice que es contrario. Entonces yo no puedo tener fe en eso. No, yo creo ciegamente en los ovnis aunque no los vea. Sí, pero la Biblia dice que los únicos extraterrestres o son de parte de Dios o son de parte de Satanás. Y si algo que se me apareció como un ángel supuestamente, ahora ya no se aparecen ángeles, mis hermanos, y me está hablando conforme a la Biblia, pues lo voy a creer. Pero si se me aparece un ángel y es para desviarme de lo que dice la palabra de Dios, es falso. Es falso, mis hermanos. Así que por esta causa, la gente, los inconversos, dicen que nosotros estamos locos.
Para ellos nuestra fe es locura, porque no la van a entender. Nunca la van a entender. Ay, ¿a poco Dios te dijo de veras que ya no tomaras? No, Dios no me dijo que ya no tomara, pero Dios dijo que tenga yo cuidado con el testimonio que estoy dando. Ay, ¿a poco Dios te dijo que ya no puedes fornicar? Ah, eso sí, Dios me dijo que ya no puedo fornicar porque eso es pecado y lo dejo. Ay, ¿a poco Dios te dijo que ya no puedes adulterar? Sí, Dios me dijo que ni aún con el pensamiento ni con la mirada. ¿Y por qué lo hacen? Por la fe que Dios depositó en nosotros. No me digas que es por nuestras fuerzas. Nosotros no podemos dejar de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Todo depende de un poder sobrenatural y ese poder sobrenatural se llama Dios o Jehová. La Biblia tiene muchos pasajes de que nos habla de la fe, como lo acabo de decir. Y ahí es donde debemos ver nosotros si verdaderamente esos hombres tenían fe y podemos también comparar cómo está nuestra fe delante de ellos, de esos hombres. Eran hombres igual que nosotros. Moisés era un hombre, Noé era un hombre, Abraham era hombre. Y tú podrías decir, yo quisiera ser como Abraham. Podemos serlo, porque tenemos el mismo espíritu de Dios. Pero lo que pasa es que muchas veces nos justificamos en que, esos hombres de Dios, pues vivieron en tiempos antiguos y no tenían internet, no tenían Facebook, no tenían YouTube, no tenían tantas tentaciones. Sí tenían tentaciones. Tenían muchas tentaciones, mas sin embargo, la fe era más grande. Y por eso confiaron y por eso estuvieron dispuestos aún a dar su vida. Es tan importante la fe que sin fe, mis hermanos, no tenemos ningún lugar con Dios y también sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos, y lo dice la palabra en el libro de Hebreos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y cuando habla de que es galardonador de los que le buscan, no creas que es dinero, Porque muchas veces dicen, es galardonador, entonces voy a creer en Dios para que me vaya bien en mi negocito, para que me vaya bien en mi venta de esto, en mi venta de aquello, en lo que voy a empezar en este negocio nuevo. No, galardonador, ya tenemos el galardón más grande, mis hermanos, que es la salvación y la vida eterna. Tenemos el perdón de pecados. Así que mis hermanos, de verdad, si estamos buscando lo terrenal y creer en un Dios espiritual, estamos totalmente equivocados. El Dios espiritual nos va a dar cosas espirituales. El Dios terrenal, el Dios del mundo, sí les va a dar cosas terrenales. Les va a dar paz terrenal, les va a dar una tranquilidad terrenal, les va a dar a lo mejor hasta dinero, ¿sí? Para que desvíen su mirada del Dios verdadero. Pero el Dios verdadero no te va a dar lo que sabe que te puede hacer daño y que te puede desviar. ¿Y de dónde proviene la fe? Efesios 2, del 8 al 9, nos deja claro que la fe es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. ¿Un regalo qué? Inmerecido. No merecíamos ese regalo, mis hermanos. No lo merecemos, no porque no lo hayamos ganado, sino porque no somos dignos de tener esa fe. No la merecemos porque éramos enemigos de Dios, mas sin embargo a Él le plació. Así que esa fe no la podemos tener nosotros. Pero la pregunta última sería, ¿por qué necesitamos tener fe? ¿Por qué necesitas tener fe? Porque nadie que no tiene fe puede agradar a Dios. Si tú no tienes la fe verdadera, no puedes agradar a Dios. Si tú no tienes la fe verdadera, tampoco puedes creer en el Dios verdadero. Por eso es necesaria la fe verdadera. Porque si no tengo fe verdadera, no puedo agradar a Dios, no puedo creer en Dios, mucho menos voy a poder obedecer a Dios. Sin la fe verdadera no puedo obedecer a Dios. Voy a obedecer a mis deseos, a mis concupiscencias, a mis necesidades, a mis gustos. Pero no voy a poder obedecer a Dios. Porque nadie que no tiene fe puede dejar todo para seguirle. Y yo para obedecer a Dios tengo que dejar todo para poderlo seguir y para poderlo obedecer. ¿Quién podría hacer eso?
solamente los que tenemos la verdadera fe. Dios diseñó una forma de distinguir entre aquellos que le pertenecen a Él y quienes no. Y esto se llama fe. Cuando Dios te pida algo y empieces a titubear, Dios, que quede bien claro, y empieces a titubear, te vas a dar cuenta que tu fe o está tambaleándose y necesitas más fe, más creer en el Señor, más confianza, o definitivamente si tú das la espalda y te vas, quiere decir que no tienes fe en Dios. Porque el Dios verdadero siempre te va a poner a prueba. ¿Cuándo? Siempre, siempre, siempre. Simplemente necesitamos fe para complacer a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe nosotros no podemos decir que somos salvos. En Lucas, cuando hablamos de dones que da Dios o galardones, vemos también cómo esa mujer, la que fue y ungió los pies con nuestro Señor Jesucristo, esa mujer se levantó y creyó que su fe le había salvado, que sus pecados habían sido perdonados. Lo creyó, mis hermanos. ¿Qué le dijo el Señor? Vete, mujer, tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados. Tenemos que creer en eso, mis hermanos. Por la fe creemos que nuestros pecados han sido perdonados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de nuestras buenas obras. Por la fe creemos que no necesitamos hacer nada para que nuestra salvación esté asegurada. ¿O crees que sí? No. Creemos que en eso, que no tuvimos que hacer nada. Por la fe creemos que tenemos un lugar reservado en la patria celestial. Yo lo creo. Yo confío en eso. Por la fe obedecemos las escrituras creyendo que son la palabra de Dios. Por la fe perdonamos. Ese es uno de los grandes ejemplos de la fe. El perdonar. ¿A quién? A todos. A todos. Hay gente que sigue cargando su raíz de amargura, sigue cargando su falta de perdón. A nadie quiere perdonar y dice, no, yo ya perdoné. No, mis hermanos, la verdadera fe te da un verdadero perdón, así te hayan hecho lo que te hayan hecho. No importa. La fe más grande, donde vamos a ver cuán grande es tu fe, es cuando perdonas a aquellos, incluyendo a tus enemigos, a tus perseguidores, a los que te vituperan, aún a los que te dicen ser tus amigos. Nuestro Señor Jesucristo perdonó a Judas, siendo que Él lo entregó. Entonces, ¿qué más podríamos esperar? Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera perdonado a Judas, no podríamos decir que era el Dios verdadero. Sin embargo, ahí nos muestra, aún a tus perseguidores, aún a los que te entregan. Nuestro Señor Jesucristo perdonó a Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? El más grande asesino de los cristianos. Sin embargo, Dios lo perdonó y le dio la salvación y le dio una gran encomienda. Y nosotros no queremos perdonar, no queremos amar a nuestro prójimo y a nuestros enemigos. Por fe también creemos que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Dios va a suplir tus necesidades. No es que Dios va a darte lo que tú quieres. Dios va a suplir tus necesidades, lo que necesitas. La fe, la que nos sostiene hasta el final. Esa es la fe la que nos va a sostener. Nada te va a sostener, no son tus fuerzas. No es tu deseo. Ay, voy a permanecer porque quiero que mis hijos sean salvos. Ay, voy a permanecer para que no digan que soy de los que retrocede. No. Aunque tú digas que vas a permanecer, si no tienes la fe verdadera, si no eres escogido de Dios, ¿qué crees? Al final vas a retroceder. Y si no, a lo mejor vas a terminar la carrera terrenal, pero al final el Señor va a decir, yo nunca te conocí. Tú ni siquiera tenías mi fe. ¿Por qué permaneciste? Es que yo quería mostrarle a la gente que yo iba a permanecer hasta el final. Sí, pero lo siento. Yo ni te conozco. Tú eres un obrador de maldad, porque todo el camino que recorriste fue con mentiras y con un corazón entenebrecido. Qué fuerte está de verdad, mis hermanos. No es cualquier cosa
ser hijo de Dios. Muchos creen que sí que es fácil, ¿no? Y Dios nos va a ir probando día con día, día con día. Pedro dijo esto: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues obtienen la meta de su fe, que es su salvación. Aunque no lo veamos, creemos y confiamos y vamos a seguir adelante y vamos a seguir hasta el último momento. No importa lo que venga, mis hermanos. Si nosotros lo creemos, vamos a continuar hasta el último momento. Así que no hay problema si flaquea nuestra fe, no hay problema si vienen pruebas, no hay problema de nada. Dice Santiago: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entre más prueba, más paciencia, más paz. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Las pruebas aumentan nuestra fe, las pruebas nos dan paciencia, las pruebas nos fortalecen, mis hermanos. Si ustedes no se fortalecen a través de cada prueba, déjenme decirles que su fe no es la verdadera, porque la fe verdadera nos debe fortalecer, nos debe de hacer permanecer firmes y de pie. Por eso se llama fe, porque es una fe verdadera.